Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer volver a estar en Casilda y sobre todo en esta iniciativa de las conferencias políticas del Partido Socialista, que realmente son una cosa que nos brindan orgullo. Yo voy a tratar de dividir la información en tres capítulos. Uno primero de tipo histórico, para ver cómo evolucionó el trabajo a través del tiempo. Un segundo capítulo, tratando de marcar lo que a mi juicio han sido, en este sentido, los dos programas más interesantes de los últimos 40 años de la Organización Internacional del Trabajo, que fue el programa PIAC, Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y el programa de Trabajo Decente. Y finalmente voy a tratar de mostrar algunas cosas que se han hecho en la provincia de Santa Fe, que se siguen haciendo en la provincia de Santa Fe en materia de trabajo decente. Entonces, en primer lugar vamos a hablar del trabajo, ¿no es cierto? Y al hablar del trabajo, lo primero que tenemos que entrar a reflexionar sobre el contenido de la palabra trabajo, ¿verdad? Si lo busca etimológicamente, la palabra trabajo viene del tripalium, el trípode al cual se sujetaba a los condenados a muerte para infligirle tortura en forma previa. Esto se prohibió después del Congreso de Auxeres aplicar al presbítero y el diácono. Todo otro cristiano pasaba por la tortura igual. O sea, y semánticamente, en la mayor parte de los idiomas, la palabra trabajo tiene que ver con la sensación de pena y desesperanza. Eso no debe extrañarles, porque si bien durante mucho tiempo, en la primera parte de la historia, digamos, de todos los países del trabajo se prestó a la forma lúdica, por ejemplo, las cosechas se ritmaban a través de canciones y bailes, los folclores más antiguos justamente están vinculados justamente a las cosechas. Tiempo después aparece como un elemento capital la esclavitud. Y la esclavitud era lo que determinaba, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo determinaba quiénes eran hombres libres y quiénes eran hombres esclavos. Casos muy interesantes, por ejemplo, de las minas de mercurio de Almadén en España, ¿no? Una de las minas más tratadas de robar a través de la historia, sencillamente porque el mercurio, ustedes saben, es el material que se utiliza para extraer el oro. Entonces en las minas de Almadén, llegó un momento, iban solamente los esclavos. Se acabaron los esclavos, fueron los condenados a muerte. ¿Y quiénes fueron cuando se acabaron o no fueron suficientes los condenados a muerte? Fueron los gitanos, ¿no? De ahí viene el cante minero y de ahí viene el cantejondo. Ese temblequear de la voz que ustedes escuchan en el flamenco no es otra expresión más, ¿no es cierto?, que la intoxicación por mercurio. Este es un síntoma cardinal. Pues morían normalmente 10 o 12 días después de haber ingresado a su trabajo. Entonces no es raro que haya contenido de sensación y desesperanza cuando esa primera historia está así. Inclusive filosóficamente, filósofos como Aristóteles, como Montesquieu, justificaron la esclavitud y planteaban que había hombres que habían nacido por naturaleza destinados a la sujeción. Y es recién Voltaire el que se plantea de que si hay esclavos por naturaleza es porque contra ella existe la fuerza y la perpetúa la abyección. Cuando uno estudia el trabajo a través de su organización, sabe que después de la esclavitud, la primera fase que aparece es la fase preindustrial, es el artesanado, donde se daban las relaciones entre personas. Era la calidad de maestro, la calidad de estudiante, y así eran las relaciones en la época. Esto no quiere decir que fueran relaciones tan idílicas. Algunos historiadores comentaban cuál era la vida de estos estudiantes y no siempre era lo suficientemente placentera, pero esta era la forma de transmitir un conocimiento, de transmitir un oficio. La primera industrialización aparece con la máquina a vapor en el siglo XVIII, y esto produce una enorme transformación, porque ya las relaciones no se dan entre individuos, sino entre individuos y máquinas. ¿Y cuál es la primera respuesta que dan los trabajadores frente a la aparición de la máquina a vapor? La respuesta que dan obedece al temor a perder el empleo, y entonces comienzan a quemarse las máquinas. El famoso líder de la época, Luth, ese que incita a las masas en Europa en general, en primer lugar en Inglaterra, que es donde comienza este desarrollo, a quemar las máquinas como forma de salvar el empleo. Algunos temimos que cuando apareció la computadora pasara algo parecido. También durante la primera fase de la industrialización aparecen varios fenómenos de resistencia obrera y resistencia popular muy interesantes, algunos de los cuales podemos ilustrar. Teníamos algunos videos para pasar, pero el tiempo es corto,
igual se lo vamos a incorporar al envío junto con este PowerPoint. Hay un hecho histórico que se conocido como la masacre de Peterloo. En realidad es una forma despectiva de referirse, no despectiva, sino irónica de referirse a lo que había pasado 4 años atrás, que había sido la batalla de Waterloo, en donde el Sindicato Patriótico de Manchester, que era un sindicato de tipo radical en términos no de la Unión Cívica Radical, sino por la radicalización de sus posiciones, en ese tiempo, es decir, era poco después de acabado la época napoleónica, y aparece una hambruna feroz y un desempleo feroz, a los cuales, es decir, en determinado momento este sindicato postula, fundamentalmente presidido por un gran orador de la época que era Hunt, postula salir a la calle, y se sale a la calle y son reprimidos, y ahí se producen 15 muertos, 400 heridos, porque los asalta la caballería a sable pelado. En aquellas épocas no había policía, o sea que era el ejército el que enfrentaba a las masas populares. A partir de este momento, los ludistas, aquellos que seguían al Lud, comienzan a plantear cosas más serias, y comienzan a plantear el derecho a la fundación de asociaciones. Este es el primer elemento que nos está hablando precozmente de lo que serían los gremios y luego los sindicatos. La libertad de prensa, la legalidad para concretar reuniones públicas y el derecho a votar, sobre todo en el norte de Inglaterra. Ahora fíjense ustedes de que estas cosas, es decir, llegan a tomar tan impulso que realmente hay un deseo de cambiarlas. Y por ejemplo, dentro de la libertad de prensa, de ahí viene un diario que todavía existe en Inglaterra, que es The Guardian, que en principio se llamó Manchester Guardian. Aparece también, a medida que va avanzando esa primera industrialización, la necesidad de asociación para pasar de ser muchedumbre, digo yo, una población que sale y transformarse en otra forma de organización. Y ahí aparecen en primer lugar las sociedades de socorros mutuos, que hoy día todavía son persistentes en nuestro país, los clubes, las trade unions, que son los sindicatos, en sus primeras formas. Otro singular proceso fue el que se dio en Francia, en Lyon, en 1831. Allí llega Luis Felipe, que era un rey pseudo-liberal, y al cual lo apoyaron inclusive los trabajadores inicialmente, porque era muy distinto del absolutismo de Carlos X, que era quien reinaba antes que él, y hubo muchas esperanzas en este rey. Resulta de que en los 4 o 5 meses de que reinaba, el salario de los tejedores se redujo a la 1/4 parte. Comienzan las luchas. Primero se le hace un pedido concreto al gobierno de mejoría de los salarios, es rechazado y hay un estallido social. Salen las masas a la calle, y esta es la fuerza con que salen, que huyen las autoridades de Lyon. Esto es una cosa precursora de la Comuna de París, ¿verdad? Ante lo cual, lo que mandan luego son fuerzas organizadas después de un buen tiempo. 10 días tuvieron los trabajadores el dominio de la ciudad, mandan fuerzas armadas que provocan una violenta represión. Otra rebelión de tejedores. ¿Por qué hablamos de tejedores? Porque acá es donde la industria estaba desarrollada a través de la máquina a vapor. En Silesia en tiempos pertenecía a Prusia, después fue alemana, hoy día es polaca, ¿no es cierto? Y allí se da un episodio sumamente interesante, es decir, comienza a haber una rebelión de los tejedores. Los tejedores inclusive cantaban un himno que más destacaba con claridad, expresaba la siguiente situación. Esta es una parte de ese himno, dirigido a los empresarios. Sois la fuente de la miseria que oprime aquí al pobre. Sois vosotros los que arrancáis el pan seco de su boca, pero vuestro dinero y vuestro bien un buen día desaparecerán, como la mantequilla bajo el sol. ¿Qué será de vosotros entonces? Trabajador que estaba cantando esto debajo de la ventana de una empresa, textil obviamente, es detenido. Al día siguiente sale la población del pueblo, saquea, destruye todos los libros de contabilidad de las fábricas, ¿sí? Entonces los magistrados, los jueces llaman a la intervención del ejército, el ejército interviene, se enfrenta los 3.000 trabajadores, 3.000 personas, tejedores, con el ejército, mueren 11 y los expulsan. Y acá sucede lo mismo, ¿no es cierto? Tiempo después, 3 compañías de infantería, una batería de artillería, los aplasta
y la gente, muchas de ellas, expresa y otra muere y otra huye hacia la montaña. El primer hito importante, lo que sería luego el sindicalismo moderno, se da en 1864, con la Asociación Internacional de Trabajadores. Esto sería para otra charla. Por acá venía un video que no vamos a ver. Este video es un video interesante porque uno de los grandes poetas alemanes, que es Heine, hace un poema específico para ellos. Y en ese video van a no solamente ver el poema, sino una cantidad de cuadros de época que permite una muy buena ilustración. Durante esta primera industrialización, las reivindicaciones en materia laboral fueron la limitación de la jornada, el aumento de la retribución, la abolición del autoritarismo y la conservación del puesto de trabajo. Nos aleja mucho de cosas que pasan hoy. Hoy estamos hablando de acoso laboral y aquí estamos hablando de abolición del autoritarismo. El acoso es una forma, ¿no es cierto?, autoritaria. En la segunda industrialización, que no tiene una fecha justa de aparición, pero sí es un momento que aparecen nuevas máquinas, nuevas formas de energía, se perfeccionan técnicas productivas, aparece fundamentalmente la industria siderúrgica, las reivindicaciones son exactamente las mismas. Pero cambia el enfrentamiento porque se logra abatir la ley que impedía las asociaciones profesionales, y esto hace que el enfrentamiento ya no sea ni con la muchedumbre ni con individuos, sino con asociaciones profesionales. A partir de ese momento aparece lo que es llamado Organización Científica del Trabajo. Es una cosa que hemos tenido que estudiar bastante a través del tiempo, porque es la cuna de cantidad de otros problemas. Quien hizo ejercicio, digamos, quien definió la Organización Científica del Trabajo, fue un ingeniero muy preocupado por la producción. Él fundamentalmente era un tipo que diseñaba estrategias para jugar al fútbol americano y nunca había jugado al fútbol. Diseñó la raqueta de doble encordado y jamás jugó al tenis. Era un tipo preocupadísimo por el tema de la eficiencia. Entonces nace esta Organización Científica del Trabajo con algunos principios. Uno es que la manera más fácil de resolver un gran problema consiste en resolverlo en problemas pequeños. Así me decía el psicoanalista también. Lo cierto es de que lo que hace él es repartir el trabajo en migajas, fraccionar el trabajo, y entonces inventa lo que es el trabajo monótono y repetitivo a altas velocidades de producción. Él dice que el hombre se mueve fundamentalmente por intereses económicos, entonces inventa los adicionales por producción. Inventa la selección de personal, el hombre justo para el puesto justo, aquel que mejor pudiera rendir. Hace la división en la empresa entre aquellos que planifican y los que ejecutan, y los que hacen el mantenimiento. ¿Quiénes son los que hacen el mantenimiento? Los médicos y las asistentes sociales. Para seguir en la misma situación, pero con más consuelo. Los trabajadores responden a esto de muchas cosas, pero es muy interesante y sería bonito tener tiempo para hacerlo. Se comienza a aprovechar los trabajadores del savoir-faire, del conocimiento, del expertise de su oficio, para responder a los que planifican. A tanto que hay una huelga famosa, que fue la huelga del Alfa Romeo en Milán. Entonces lo que hicieron los trabajadores fue seguir textualmente, paso a paso, las indicaciones de planificación. Cuando los coches salían se les caían las puertas, porque en el camino de un trabajo hay una cantidad de cosas que se resuelven en el momento. Si la tuerca no ajusta bien, se busca otra. Acá se tomaba, como decía el método, ¿no? Y de esa forma, y eso fue lo que se llamó trabajo a reglamento, que acá se utilizó con otra concepción. Pero el trabajo a reglamento era hacer las cosas como estaban planificadas. Aparece también el ausentismo. El ausentismo como fenómeno aparece con la producción en masas y con el taylorismo. Ese micropoliausentismo, en el fondo es la expresión de querer abandonar esa forma de trabajo para siempre. Eso significa el ausentismo que se da. Y aparecen los reparadores y los productores de confort social, que aparecen ya los psicólogos en esta época, siguen los médicos, siguen los asistentes sociales. Desaparece la tradición obrera del oficio para aparecer el obrero masa. Y esto fue
prácticamente una degradación para los propios trabajadores. La dirección de la empresa es la única que tiene la síntesis del proceso, cambia el concepto de fatiga. Yo fui jefe de servicio médico de Olivetti Argentina, supe bien de lo que era taylorismo en este sentido. Y recuerdo siempre a alguien que era de acá de Santa Fe, pero que había sido chero de la forestal, decía doctor, y a alguien se le había ocurrido poner una línea de montaje en esa empresa. Doctor dice, yo no entiendo, dice, yo antes trabajaba 10 horas con un trabajo pesadísimo y yo llegaba a mi casa y todo perfecto, dice, y ahora que trabajo con piecitas, siempre hago lo mismo, esto es livianísimo, yo no sirvo ni para mi mujer. Y se fue a llorar. Lo que no comprendía es que lo que esto determinaba era una nueva forma de fatiga, fue conocido con el nombre o es conocido con el nombre de fatiga industrial. Y fundamentalmente el sistema privilegia una relación individual con la dirección. Miren lo que decía Taylor, que no era ningún tonto, era un hombre muy inteligente. Decía, la oportunidad que cada trabajador tiene de razonar con su propia cabeza y exteriorizar sus protestas con el dador de trabajo, representa una válvula de seguridad. Si los dirigentes son personas razonables y escuchan comprensivamente a cuanto los subordinados tengan que decir, no existe absolutamente motivo para que surjan organizaciones sindicales y para que se produzca la huelga. Esto está pasando hoy con otro tipo de metodología. Está pasando hoy con las nuevas formas de gestión de la mano de obra, donde se repite este tipo de esquema. Y algunos hemos visto lo que pasa con el Kanban, con otras formas modernas, inclusive en nuestra provincia. No vamos a dar nombre de empresa para este problema. Y el trabajo a través de la organización, la fase posterior a Taylor, ha sido la introducción de nuevas tecnologías de dos tipos, duras y de gestión. Cuando hablamos de duras, estamos hablando de la introducción de la informática, la robotización. Conocen. Hubo un terrible temor cuando aparece la informática para la pérdida de puestos de trabajo, ¿verdad? Y en realidad lo que aparecieron, no está bien medido esto, si se perdieron o no, pero sí la necesidad de nuevas calificaciones, que es lo que decía recién Lucio, ¿verdad? Es decir, acá tenemos que preparar gente para lo que se va a necesitar dentro de 5 años, no para hoy, ¿no? O dentro de 10. Ahora, algunas encuestas que se hacen en los empresarios sobre esto, te dice, bueno, decime cómo me va a ir para ese tiempo, para que te diga que voy a necesitar. Bien, esto fue una intención de que ustedes vean a través del tiempo cómo van variando las cosas, pero finalmente las reivindicaciones siguen siendo exactamente las mismas y los problemas siguen siendo los mismos. Entonces yo decía que hay dos concepciones importantes de la política que han dado lugar a dos problemas. La primera es la noción de condiciones y medio ambiente de trabajo y la segunda de trabajo decente, que están largamente emparentados, largamente emparentados. Entonces vamos a ver la primera en un esquema. La primera lo que intenta definir es cuál es la situación vivida por el trabajador. Entonces la situación de un trabajador tiene que ver sin ninguna duda con el salario, pero no solo con el salario como cuantía, sino con la forma de remuneración. Una forma de abyecta de remuneración es la que hace permanecer a muchos niños en Argentina en el trabajo rural. ¿A qué forma abyecta de remuneración? Al trabajo de estajo, señores, en donde trabaja toda una familia en una cosecha para que cobre uno y tenga asistencia a uno. Entonces no solamente la cuantía, sino la forma, ciertos premios a la producción que hacen llevar, ¿no es cierto?, el trabajo del hombre o la velocidad del trabajo mucho más allá de las limitaciones fisiológicas o de la seguridad de ese individuo. La duración del trabajo, la jornada diaria, la jornada mensual, la jornada anual, el periodo vacacional, los turnos, trabajo nocturno que impone honestidad. Y fíjense, nosotros que solemos decir que tenemos la mejor legislación del mundo, tenemos la peor del mundo en vacaciones. Usted va a Uruguay, va a Brasil, cualquier trabajador tiene 30 días de vacaciones de entrada. Acá, según el tiempo de antigüedad, te va creciendo, pero además si cambias del empleo, perdiste la antigüedad para las vacaciones, lo cual es una bestialidad, porque se suponía que a medida que avanzaba la edad, hacía falta un periodo vacacional mayor. Nuestra legislación en este sentido tiene un absurdo total. El sistema jerárquico de instrucciones de trabajo y disciplina
La democracia podrá haber llegado al país, pero todavía existen formas de gestión de las empresas absolutamente autocráticas. Las necesidades de la producción, la organización del trabajo y contenido de las tareas, el diseño del lugar de trabajo, la seguridad e higiene. Todo esto forma parte de la teoría del sistema. Se le voy a dar un ejemplo concreto. Yo hace mucho tiempo atrás, digamos, en el gobierno de Alfonsín, fue director nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Vienen dos inspectores de ver a un trabajador que habían sido amputados las últimas falanges de 4 dedos de cada mano. Van a investigar el accidente, vuelven y me dice, grave negligencia del trabajador. ¿Por qué? Porque era un balancín con doble control. Aunque él tuviera las manos puestas debajo de la herramienta de corte y accionara la pedalera, no iba a caer porque una célula fotoeléctrica impedía hacerlo. ¿Y sabe qué había hecho? Me dice, ¿qué? Las había desconectado. Digo, por favor vuelvan. Me acuerdo que los tuve que hacer volver hasta Paso el Rey, que era ahí donde se había producido. Vuelvan y pregunten dos cosas. Primero, ¿cuánto hacía el capataz que sabía? 2, ¿cuál era la forma de remuneración? 3, si había alguna necesidad de producción por parte de la empresa. Pues me dice, ¿pero usted qué es? ¿Usted es sabio? ¿Es evidente? Dice, bueno, el capataz hacía 15 días que sabía, pero no dijo nada, pues se necesitaba producción. ¿Por qué se necesitaba producción? Se necesitaba producción porque si no se cumplía con un determinado estándar mensual para la exportación, tenía multa de empresa sobre la factura. Y dice, y el otro dice, había un premio enorme para que superara tal estándar. Entonces, para superar ese estándar, había que empeñar las manos, había que sacar la célula fotoeléctrica. Por eso trato de decirle que estos factores que estamos hablando están todos interrelacionados. Y no solamente esto, sino cuál es el contexto político, social, el tipo de gestión, los imperativos productivos. O sea, yo no puedo aceptar, digamos, de que la situación que vive el trabajador sea independiente de la situación jurídica de este trabajador. Muy bien lo estaba planteando Lucio hoy, ¿verdad? Es decir, un trabajador que no goza de ningún tipo de inscripción, trabajo no registrado, trabajo negro, como quieran llamarlo, esto es una barbaridad. No puede sentirse bien jamás. Y además tiene que ver con su estado de salud, su antigüedad, sus calificaciones, sus expectativas. Todo trabajador va a un trabajo con expectativas. El sistema de relaciones de trabajo que encuentra, de dónde proviene, sus aspiraciones, sus necesidades económicas. Este es el esquema de condiciones y medidas de trabajo. Y es el esquema con que uno puede analizar con mucha claridad y con mucha profundidad qué pasa en un medio social o qué pasa en una empresa concreta. Veamos el concepto de trabajo decente. La noción de trabajo decente da cuenta de lo que las personas esperan de sus vidas laborales. Un trabajo productivo con una remuneración justa. Seguridad en el lugar de trabajo. Cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de dos seguridades. La seguridad y higiene en el trabajo, pero también la de tener un empleo seguro. Y protección social para las familias. Mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social. Libertad para que los individuos manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de aquellas decisiones que afectan a sus vidas, así como a la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres. Esta es la descripción que hacía Juan Somaría, a la sazón director de la OIT, que impuso este programa respecto a esto. En definitiva, se trata de trabajo productiva en condiciones de libertad, y acá estamos hablando de libertad sindical. Hoy me estaba contando un compañero un caso de realmente terrible de pérdida de libertad sindical. Equidad, seguridad y dignidad en el cual los derechos son respetados y cuenta con una remuneración adecuada y protección social. Vamos a tratar de ver un poco de la experiencia en marcha, solamente algunos rasgos de la experiencia en marcha en Santa Fe. Hubo un punto de partida en Santa Fe para poder llegar a hacer un programa de trabajo decente. Y fue el jerarquizar la cartera laboral, que era una secretaría y pasó a ser un ministerio. Y a su vez, dentro del organigrama, crear una subsecretaría específica para la coordinación del trabajo decente y una dirección provincial específica para el trabajo decente. Estos fueron los prerequisitos. Después se estableció un convenio con la OIT para recibir asistencia técnica. Ustedes saben que la OIT es un órgano de capacidad normativa, esta es su función, de función normativa, capacidad de producir normas y normas internacionales del trabajo,
y también de asistencia técnica. Esta fue justamente el día en que se firma ese protocolo, ¿no es cierto? Y acaba de renovarse nuevamente en noviembre del 2013 un protocolo de cooperación con la OIT, siempre para este desarrollo. Este protocolo además se desarrolló en una instancia muy interesante que luego voy a comentar. Antes del primer protocolo, ya días antes, nosotros habíamos creado, y se pusieron con el dominio público el día que se firma el primer convenio con la OIT, 3 comisiones, que eran las que iban a trabajar en materia o en distintos aspectos del trabajo decente. Una tripartita para el trabajo decente, que se iba a ocupar de 2 cosas. Se iba a ocupar del tema de la calidad del trabajo en cuanto al registro del trabajador y de los problemas de salud y seguridad en el trabajo. Esta era una comisión tripartita clásica: empleadores, sindicatos, ¿no es cierto?, y Estado. Una comisión cuatripartita e interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil. ¿Por qué interinstitucional? Porque el problema del trabajo infantil tiene una complejidad que necesita de muchos ministerios, no un problema solo de ninguna forma del Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué cuatripartita? Porque al revés de lo que hizo toda su vida la Nación, nosotros decidimos que las ONG vinieran a participar. Yo conozco esta historia de hace mucho y he trabajado en la Nación bastante también. Entonces siempre hubo miedo a incorporar a las ONG. Yo planteé al revés, que estos podrían ser organismos que no nos permitieran burocratizarnos. Y lo estuvimos realmente trabajando realmente muy bien. Y 3, una cuatripartita también e interinstitucional para la igualdad de trato y oportunidades en el mundo laboral. Esta otra diferencia con la Nación. Para la Nación esto es solamente el tema de género. Nosotros a esto le pusimos el de edad, el de discapacidad, el de poblaciones originarias. Y de hecho trabajamos bastante en cuestiones de poblaciones originarias, aparte del clasicismo. Fue muy interesante para nosotros porque 3 años después de que hicimos esto, la Nación reprodujo nuestra queja. Tomaron exactamente lo que veníamos haciendo en Santa Fe. Y uno de los propósitos era crear una agenda provincial de trabajo decente. Hay una agenda nacional de trabajo decente. Nosotros queríamos ajustar y determinar nosotros, los actores sociales, qué era el trabajo decente para la provincia de Santa Fe y cuáles eran nuestros objetivos. Quiero decirles de que a la sazón en Latinoamérica había un solo país que ya tenía, un solo estado, perdón, que ya tenía una agenda y del cual nosotros aprendimos, que fue Bahía de Brasil. Bahía tenía una agenda ya subnacional de trabajo decente. Y nosotros fuimos la segunda en el continente latinoamericano. Luego vino Medellín, al cual los asesoramos desde Santa Fe y estuvimos en Medellín para eso. Ahora hay alguna otra ciudad bogotana y hay algún interés en otros países. En la República Argentina sigue siendo la única agenda provincial, es decir, la que tenemos en esta provincia. Pero este no fue un trabajo solo del Ministerio de Trabajo, sino que, fíjense, desarrollo social, educación, justicia, salud, producción, gabinete joven, defensoría del pueblo, intervinieron ellos. Pero además invitamos también a las áreas nacionales, sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a tomar el tema de igualdad de trato, tenía que estar el INADI, ¿no es cierto?, en otros temas, la AFIP, Ministerio de Educación. Algunos municipios que se interesaron, como Rosario, Santa Fe y Santo Tomé. Organizaciones sindicales, nosotros creemos en la pluralidad y en la libertad sindical. Por lo tanto, es decir, tanto la CTA como la CGT tienen su asiento, ATE, UOCRA, UPCN, ESMATA, Asociación Bancaria y una cantidad de otros sindicatos. En los empleadores tuvimos la misma disciplina: UIFE, APYME, FA, Sociedad Rural, hay gente de FA, Sociedad Rural, APRESIT, Organización Argentina de Mujeres Empresarias, y cámaras. ¿Por qué aparecen en algunos casos cámaras y en otras? Porque había un tipo interesado que quería trabajar, vení, ¿no? O sea, esto trató de ser lo más abierto. De empleadores y empresas sigue habiendo otra cantidad de cámaras, como ustedes pueden ver, luego van a tener esto, y de grupos como el Grupo Trascender, la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios, la Federación Gremial de Comercio y organizaciones no gubernamentales, desde el Taller Protegido de Villa Gobernador Galvez, el Chijén, el Indeso Mujer, Asociación Civil Conciencia, Asociación Católica Santa Fe, los Boy Scouts, Institutos Provinciales de Aborígenes Santafesinos, es decir, todos aquellos que tenían que ver con algunos de los puntos de la agenda. Y para nosotros el trabajo de construir la agenda fue interesantísimo, porque además las reuniones de estas comisiones se iban haciendo en los distintos
nodos de la provincia. Y entonces, lo que todos aprendimos, a conocer el valor del diálogo social, la importancia que este tiene. A partir de acá fue que se creó la Comisión Multisectorial para el Empleo, que acaba de reunirse nuevamente, y que nos permitió conservar empleo en plena crisis. El diálogo social no solo como valor, sino como metodología para todas las intervenciones, como estrategia, para poder legitimar programas y acciones políticas. El valor de diseñar y poner en marcha un programa, el de la planificación, el sentido de proyectar y acordar programas en sentido de evaluar resultados. Todas estas cosas las fuimos viendo mientras construíamos la agenda. Entonces, ¿qué construye la agenda? ¿Qué establece la agenda? Los objetivos prioritarios, los resultados a alcanzar, los productos, las líneas de acción y los indicadores de cumplimiento de cada una de estas cosas. Esta agenda está accesible en internet, dentro de la página del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Y quiero anticipar que uno de los compromisos que adquirió el doctor Genesini con la OIT ahora es actualizar esta agenda, ver si todo lo que está sirve, ver si hay que mejorarla, porque esto es un proceso dinámico, ¿no es cierto?, el del trabajo. El objetivo prioritario que se fijaron en esta hacienda fue alcanzar el trabajo registrado y formal para todos los trabajadores y trabajadores santafesinos. Como este es un propósito, más que un objetivo, es una cosa a largo plazo, porque uno no está pensando la agenda para 4 días, está pensando a 20, 30 años, con el mismo criterio que tuvo el plan estratégico de la provincia. Lograr condiciones sanas y seguras para preservar la vida y la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras, promover la igualdad de oportunidades y trato en el ámbito laboral, prevenir y erradicar el trabajo infantil y las peores formas de trabajo adolescente, garantizar la universalidad, integridad y mejora de la cobertura de seguridad social para los trabajadores del ámbito público, como ustedes saben, se cumplió en un 82%. Esta es la etapa del trabajo decente que se presentó de la agenda el 30 de abril de 2009, justamente cuando se conmemoraba el 90 aniversario de existencia de la OIT. Solamente para ver algunas cosas. La primera la mencionó Lucio, Ley 12913 del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. Esto quiero decirles la verdad, esto es previo. Esto es previo y todavía los empresarios me reprocharon mucho no haberla consultado. Y yo sabía que si la consultaba con ellos iba a ser no. De hecho, tuvimos una larga discusión un día, pero ya estaba en el Parlamento. Lo cierto es lo siguiente, hoy día los empresarios santafesinos reconocen públicamente, hay videos, que estuvieron equivocados cuando rechazaron esta posibilidad. Entonces, hoy día, los comités hay 825, 22.022 delegados de prevención y hay 215.000 trabajadores cubiertos. Claro que debiera haber más. Pero en general, en todo el mundo, funciona 10 o 20%. Donde funcionan muchos más, ¿saben dónde es? Donde hay sindicatos fuertes que quieren la participación de los trabajadores. Esta no es una tarea solo de un ministerio tratar de fomentar su existencia. Nosotros hemos cumplido más que suficientemente poniéndoles una ley que fue aprobada, por supuesto, por todos, hubo solamente 4 abstenciones. Y por otro lado, dándole asistencia técnica toda la vez que lo necesiten, pero es obligación de ellos la promoción. Entonces, dentro del trabajo decente, es decir, la producción de normativa ha sido una cosa a la que hemos dado importancia. Por ejemplo, el reglamento de condiciones mínimas de trabajo decente en campamentos rurales. Estas disposiciones no existían en el país. Había en ese momento una propaganda terrible, sobre todo en página 12, mostrando en qué condiciones trabajaban los trabajadores temporales, cosa que era seria. Entonces, cuando digo, bueno, vamos a salir a inspeccionar, y llamamos a la población y la población nos respondió, nos dijo dónde había este problema. Y digo, si no tenemos ninguna herramienta para controlar esto. Para ese tiempo la Nación hacía una propaganda terrible. Sacamos la norma por nuestra cuenta y llamamos a las cámaras representantes de los semilleros, que en ese momento eran, y accedieron y nos agradecieron que lo recibiéramos, porque en la Nación no lo habían recibido. Y aguante, unos 8 meses después la Nación copió esta norma con alguna modificación. Y hay otra norma, ¿no es cierto?, que de playa de estacionamiento en los puertos para los transportadores de cereal, porque era una vergüenza. A veces esperaba 3 o 4 días sin que la gente tuviera un lugar donde asearse mínimamente. El cartel de obra de la construcción es
un primer indicador para tratar de evitar el trabajo no registrado. La distribución de los programas en obras. Algo que no podíamos hacer es sacar una norma específica para call center, y estábamos recibiendo problemas serios de los call centers. Entonces lo que hicimos, inclusive vinieron 2 CEO de México, porque casi todos los call centers acá en Rosario son extranjeros, a discutir, y hicimos un código de buenas prácticas en call centers. Seguramente en algún momento habrá una ley nacional. Y acá hay una cantidad de otras resoluciones que hemos sacado con otros ministerios, pero era solamente el sentido, tenía 2. Pero esta sí quiero marcársela. Uno de los convenios muy importantes respecto a trabajo infantil de la OIT es el convenio 182, que es sobre trabajo infantil peligroso, donde se definen aquellas tareas, ¿no?, que no debiera ejecutar un adolescente. Si no estamos hablando de los niños. Ese convenio se ratificó por la Nación hace más o menos 6-7 años. Nunca la Nación cumplió con la obligación de hacer el listado de trabajos que estaban prohibidos para los adolescentes, lo cual es un incumplimiento serio, porque ustedes habrán visto que la propia Constitución habla de cuál es el nivel que tiene un tratado internacional. Un convenio de la OIT es un tratado internacional, está por arriba de la Constitución. Nosotros en Santa Fe decidimos hacer el listado, y ese listado está acá, y también el ministro decidió cuál es el mecanismo, ¿no es cierto?, legal para pedir permiso para el trabajo adolescente. Hasta McDonald's va a pedir permiso hoy día al Ministerio de Trabajo. Tratamos de trabajar sobre la fiscalización de las normas, porque decíamos trabajo no registrado, gente saludable. Lo primero que hicimos fue un código de ética para los inspectores. Y la primera medida concreta fue poner preso a un abogado de Rosario, ¿no?, donde pudimos, gracias a un tipo muy valiente, un empleador muy valiente, fotografiarlo, filmarlo, grabarlo en su coima, y luego ir a su casa encontramos 14 expedientes. Pero caso más en donde se violó el código de ética, se le pidió la renuncia a la persona, a un ingeniero, y se retiró. Es la única provincia que tiene código de ética, no, mejor dicho, ahora es el único país de Latinoamérica en donde hay un código de ética para profesionales. Y se creó la Dirección Provincial de Salud y Seguridad en el Trabajo, que no existía. Había 4 inspectores y 3 en otro lado, todos con contratos ilegales, ninguno en relación de dependencia. Nosotros por primera vez se llamó concurso y oposición, con un múltiple choice, o sea, esas preguntas de reputo múltiple, 200 y pico, que además preparé yo y las tuve en mi casa hasta el día del examen. Y aquellos que aprobaran pasaban una entrevista psicológica y después un encuentro con el jurado. Y les digo, nosotros pretendíamos que pasara la psicológica aquel que tuviera el 70% de las preguntas bien. Tuvimos que bajar el 40%, porque el nivel no era malo, y después darle un curso de 1 mes y medio a 8 horas diarias de capacitación e ir a la universidad para plantearle lo mal que estaba formando. Eso también lo hicimos. Esto es en cambio lo que tienen ahora, ¿no es cierto? En el 2013 casi 6.000 inspecciones. Yo no creo que haya otra provincia de ninguna forma que tenga este nivel. Más y mejor inspecciones, también más trabajo en blanco. En los últimos 6 años la fiscalización del trabajo en la provincia creció un 300%. En el 2013 se regularizó el 53% de los trabajadores que no se encontraban registrados, con lo cual se blanqueó más de 5.000 trabajadores a lo largo del año pasado. Le voy a dar 2 ejemplos de blanqueo. Uno fue directamente nos fijamos a alcanzar mejor trabajo registrado en la doméstica. Hicimos un programa de promoción con folletarías, spots televisivos. Se registró más personal doméstico que en toda la historia de Santa Fe en los primeros 3 meses. Seguramente hay que repetir este programa. Y otro es que se hizo en los geriátricos, donde se encontró una cantidad de que esto se hizo junto con el sindicato, ¿no es cierto? Y se encontró el 35% de los trabajadores de los geriátricos no estaban registrados. Y se regularizó el 43% de los no registrados dentro de los 10 días de recibida la visita a los inspectores. Trabajo infantil. Esta fue una cosa que nos preocupó. Lo primero que hicimos en materia de trabajo infantil fue hacer un diagnóstico del trabajo infantil en la provincia de Santa Fe, porque no existía.
Uno de nuestros colaboradores se formó con gente a la OIT, le pedimos cooperación a la OIT para formar el diagnóstico rápido. Se hizo el diagnóstico y salimos a la calle. Se salió a la calle con lo que son los centros de cuidado infantil. Hoy día están funcionando Coronda Sur, Coronda Norte, de Vigarijón, Cayastá, Helvecia, Reconquista, San Martín. Todos estos son los primeros son de frutilla, pero son de distintas cosechas. Y hay chicos de primera infancia escolarizados. ¿Por qué no metimos con esto? ¿Solo por el diagnóstico? No. Los maestros de Coronda pidieron una entrevista con el Ministerio de Trabajo. Yo me fui a Coronda. Y ellos estaban cansados de plantear al Ministerio de Trabajo que los chicos adolescentes, los chicos grandes, los que iban al colegio, faltaban y desaparecían. ¿Por qué desaparecían? ¿Iban a trabajar en la frutilla? No, porque se quedaban a cuidar a los hermanos menores. Entonces los maestros nos llamaron por la deserción escolar. Nosotros respondimos con esto. Yo recuerdo lo emocionado que estaban los maestros, y le pusimos a los chicos todo lo que hacía falta ponerle para que estuvieran, y luego lo vamos a mostrar. Villa Ocampo, Colaño Durán, Arroyo Seco Norte, todos estos chicos, hay 530 chicos que están funcionando. Y para este año se espera colocar otro en San Javier para pesca, fundamentalmente de chicos mocovíes, en Tacuarembó para algodón y azúcar, a Las Toscas. Está también un espacio propio de pueblos originarios, en Alcorta a trabajar sobre un basural en la calle, trabajadores informales. O sea que estamos saliendo ya de lo que fue la primera experiencia que continúa de trabajo doméstico para meternos con otra forma de trabajo infantil, o para meterse. Yo hablo en primera persona, ya no tengo nada que ver. La estructura de la centro es un área pedagógica, un área de salud y un área de cuidados. Los cuidados están a cargo de madres cuidadoras a las que se les paga. El área de salud mantenido por el Ministerio de Salud, quien examina a todos los chicos. Luego hay que agregar, acá hemos encontrado muchos problemas de nutrición, ¿no es cierto? Entonces se le da una dieta apropiada y un área pedagógica con un equipo docente de nivel nacional. Así están formando los centros. Este es un reconocimiento que le hizo la OIT, la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil. Certifica que el trabajo no es cosa de chicos, que es la experiencia santafesina, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Cropete y la Provincia de Santa Fe ha sido reconocida como buena práctica según los criterios de la OIT, etcétera, etcétera. Este es un aplauso para el director provincial de Trabajo Decente. Es un hombre que está haciendo las cosas maravillosamente bien. Un joven que ha sido concejal socialista de Coronda, que se enamoró cuando fuimos a Coronda con ese programa, y hoy día lo tiene. Se ha creado un observatorio laboral, porque esto es tener datos, tener información, es básico para programas decentes. Finalizando, yo no sé si alcanzan a ver a estos hombres que ven allí. Son trabajadores. Si estuvieran más cerca, verían que tienen una lámpara en la mano. Son mineros asturianos. Yo tuve oportunidad durante el exilio de trabajar bastante con los mineros asturianos. Los mineros, cuando salían de la mina, salían cantando. ¿Saben por qué? Porque salían vivos. El Senado de Brasil aprobó una propuesta de enmienda constitucional para que el derecho a la felicidad sea incluido dentro de la Constitución Nacional. La oposición votó a favor de que la felicidad sea incluida en el capítulo 6 de la Carta Magna. El texto que diría así: son derechos sociales esenciales a la búsqueda de la felicidad, la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, el esparcimiento, la seguridad, la previsión social, la protección a la maternidad, a la infancia y la asistencia a desamparados. No está tan mal pensar, como decía Lucio, en un trabajo feliz, en un buen trabajo, ¿verdad? Yo quisiera dejar en este sentido la idea de que en este momento donde mueren 2 millones de trabajadores, 2.300.000 trabajadores por año, víctimas de enfermedades del trabajo y accidentes del trabajo, que la primera tarea es luchar porque los trabajadores no se enfermen, no se mutilen, no se mueran en el mismo lugar donde fueran a buscar el sustento, porque configura una inmoralidad. Pero la batalla final recién será ganada el día que los trabajadores vuelvan a cantar cuando trabajan. Gracias.